Buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios que podemos estar nuevamente reunidos. Nada más quisiera, perdón, no sé si mandé bien la cita, pero es Deuteronomio 6, versículos del 4 al 9. Es la cita que dice así, vamos a leerla. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ese es el segundo pasaje, hermanos. Y como decía mi hermano, pues vamos a tratar estos dos domingos que vienen la adoración. Y vamos a orar antes de comenzar, vamos a llenar nuestros rostros. Bendito Padre Celestial, te alabamos, Señor, y te damos gracias porque podemos escudriñar tu palabra, Señor, y podemos leer en ella y entenderla, saber qué es lo que quieres, Señor, que nosotros desarrollemos en nuestra vida de acuerdo con tu Espíritu Santo y a lo que Él nos muestra, Señor. Ayúdanos a entenderla y te damos gracias, Señor, por este mensaje. Yo te pido que sea pertinente, Señor, que tu Espíritu sea el que hable, que no sea palabra de hombre, Señor, sino sea tu palabra. En el nombre de tu amado Cristo Jesús. Pues hay mucha gente, muchos predicadores, que cuando hablan de la adoración es un tema muy amplio, muy variable también. Es una doctrina sujeta a revisión muchas veces por modas, por muchas otras cosas. Y encontré que muchas iglesias, muchos predicadores, se van directito al pasaje de Juan 4, del 20 al 24, donde el Señor establece una conversación con una mujer samaritana. Y después de una conversación, de denunciar su pecado, de muchas cosas, la mujer le hace una pregunta a Jesús, que dónde hay que adorar. Y ese es el pasaje que muchos usan para basarse en la adoración, porque dice que muchos se van a hacer en Jerusalén, otros en este monte, en fin. Pero Jesús le dice, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, refiriéndose a los judíos. Y así está, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y en ese versículo se basan muchas, yo diría, teorías acerca de la adoración. Yo creo que lo vamos a compartir al final porque si no se distraen. Entonces ahí tenemos las hojitas del resumen. Entonces pongan atención, hermanos, anótenlas. Les voy a poner un reto. Anoten las citas que les doy, porque en la cita no está. La idea es que anoten ustedes esos versículos donde yo puse ahí una notita. Entonces sí, repártelo, por favor. A ver si alcanzan, si no, pues por pareja. Bueno. Y quiero hablar hoy sobre lo que es la adoración aceptable, pero esta es una introducción. Sí vamos a ver y vamos a analizar el próximo domingo Juan 4 del 20 al 24. Pero hoy, hermanos, antes de abordar este texto, vamos a ver una introducción a la conversación que de Jesús sobre la adoración con la mujer samaritana junto al pozo. Y yo quiero retroceder mucho antes en la revelación de Dios para nosotros.
y comenzar a reflexionar sobre lo que es la adoración que Dios acepta. Comenzando desde este versículo que leímos, el primer mandamiento, Éxodo 27. Éxodo 27, que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y este es un mandamiento muy serio. Cualquiera que viole esta ley será castigado. Dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y este es obviamente un mandato en sentido negativo. Quiere decir, es una prohibición: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Pero más adelante, lo que se llama la segunda ley, en Deuteronomio, y que leímos versículo 6, del 4 al 6, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ahí está el sentido positivo del mandato. Amarás a Jehová tu Dios en todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Digamos que este es el lado positivo de Éxodo 7, donde dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, pero amarás a Dios con todas tus fuerzas. Amar al Señor de esa manera, como dice Deuteronomio, evitaría que cualquiera que le ame al Señor tome el nombre de Jehová en vano. Y esto es fundamental en nuestra relación con nuestro Dios. Si nosotros amamos a Dios, si nosotros creemos en Dios, si nosotros sabemos todo lo que Él ha hecho por nosotros, entonces no vamos a tomar el nombre de Dios en vano. No debemos hacer, dice después, ninguna imagen, ninguna representación. No debemos tomar el nombre de Jehová Dios en vano, porque cualquier representación, cualquier cosa que tratemos de hacer para representar a Dios está fuera de nuestro alcance. Si yo trato de representar a Dios en una pintura, por más hermosa que sea, yo disminuyo a la persona de Dios. ¿Sí me explico? Porque no cabe ahí. Si yo la trato de hacer en una figura de madera, de mármol, de oro, la disminuyo, o sea, menosprecio a Dios. Porque lo más precioso de este mundo no se compara con mi Dios. Entonces no debemos tomar su nombre en vano. ¿Y qué significa esto? Necesitamos saber qué significa. Porque siendo honestos, hermanos, todos en alguna forma y en alguna manera hemos tomado el nombre de Dios en vano. Y es bastante serio, así que debemos analizarlo. El nombre de Jehová, Yahvé, aparece cerca o más de 7,000 veces en el Antiguo Testamento. 7,000 veces. Y lo tenemos en nuestros labios con mucha frecuencia. Y usamos el nombre de Dios con mucha frecuencia. Y corremos el riesgo de tomar ese nombre en vano. Así que les voy a decir algunas maneras de las que la gente, los mismos cristianos, toman el nombre de Jehová en vano. Primero, y tal vez la más obvia, cualquiera que maldiga a Dios o blasfeme su nombre, obviamente está violando este mandamiento. Eso es obvio. Como dice Levítico 24, 15 y 16, dice: y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Tan serio es ese pecado que el que lo cometa o lo cometiese en ese momento iba a ser muerto, apedreado. Dice: toda la congregación lo apedreará. Así el extranjero como el natural, o sea, el que se hizo judío o el que nació siendo judío, si blasfemare el nombre, dice él, será muerto, que muera, dice la ley. Esta es una manera obvia de tomar el nombre del Señor en vano, que es blasfemar. ¿Qué significa eso?
Hay un himno que dice: Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío honores te dará. Y como Dios es santo, cualquier cosa que atente contra la santidad de Dios, cualquier cosa que se diga de Él, en cualquier sentido que suponga que Él puede ser malo, que Él puede ser infiel, pensar que Él puede ser sin moral, imprudente, falto de compasión, sin misericordia, falto de poder. ¿Cuántos dicen: ay, ¿por qué Dios me manda este castigo? No tiene misericordia. Sí tiene, pero no lo entendemos porque no lo conocemos. Y ahí estamos tal vez blasfemando, ¿verdad? Cualquier cosa que se diga en contra de la gloria de Dios. Por eso vimos antes la gloria de Dios. Cualquier acusación que le hagamos a Dios que tiene algún defecto es blasfemia. Fíjense ustedes en el jardín del Edén. Satanás, que convenció a Eva, ¿de qué la convenció? De que Dios era malo. Satanás convenció a Eva de que Dios era malo. ¿Cómo está eso? Pues sí, le dice: mira, si tú te comes este fruto, vas a ser igual que Dios y a Él no le va a gustar. Eso es un Dios celoso, un Dios egoísta, ¿no? Eso es lo que le estaba diciendo la serpiente a Satanás. Entonces, estaba blasfemando contra Dios. Acusar a Dios de cualquier forma de maldad es algo menos que la naturaleza absolutamente santa que posee el Dios. Y eso es tomar el nombre en vano. En segundo lugar, que también es bastante común, tomamos el nombre del Señor en vano cuando juramos falsamente. A veces cuando mentimos, pero quieres que la gente piense que dices la verdad y entonces usas el nombre de Dios para validarlo. Lo juro por Dios, muy común afuera. Y eso es tomar el nombre de Jehová, Dios hermano, porque a veces, o muchas veces, o la más de las veces, es mentira. Eso es usar el nombre de Dios en vano. Usar su santo nombre para convencer a la gente que tu mentira es cierta es tomar el nombre de Dios en vano. Es usar el santo nombre de Dios con fines malvados. Levítico 19:12 dice: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. O sea, son leyes, mandamientos, ordenanzas bien concretos, hermanos, que cometemos muy seguido. Una tercera manera de usar el nombre de Dios, hermano, y solo damos algunos ejemplos porque hay muchos más. Se usa el nombre del Señor, hermano, cuando se dice que se habla en su nombre. Que se habla en su nombre. Y no es cierto. Cuando se dice que el Señor me dijo que tú tienes que hacer esto, que tú tienes que ir a tal, o que tú me tienes que dar, o que tú tienes que... No sé, ¿cuántas veces dicen el Señor me dijo? ¿A qué horas? ¿A qué horas te dijo el Señor? Y lo hemos escuchado muchas veces aquí en las iglesias, que dicen, te escuchas Señor y se habla en su nombre, y no es cierto, hermano. Literalmente se está usando el santo nombre de Dios para validar un engaño. Jeremías 23 es un pasaje bastante extenso, pero trata todo esto, léanlo en su casa. Jeremías 23, en donde había profetas en Israel que constantemente afirmaban hablar en el nombre de Dios. Profetas de Dios, o sea, pastores, siervos, sacerdotes, que hablaban en nombre de Dios y mentían. El versículo 14 se les identifica como profetas de Jerusalén que han cometido una cosa horrible. Dice, cometieron adulterio, anduvieron en la mentira y fortalecieron las manos de los malhechores. Profetas malvados, falsos profetas. Versículo 15, fíjense lo que dice: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí yo les hago comer ajenjo y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra.
Y sigue diciendo versículos 16, 17, 18, 19. Y dice el 21, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Y está toda la condenación. Léanlo, versículo 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habían hecho oír mis palabras a mi pueblo y la habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Qué pasaba en ese momento en Jerusalén, en Israel? Pues que estaban ya a la puerta de los invasores. Y los profetas pues les hablaban al pueblo lo que el pueblo quería oír. Y le decían, no, Señor, no, vamos a tener paz, va a haber prosperidad, no va a haber invasión, a nadie nos van a matar, vamos a disfrutar todo. Eso les estaban anunciando cuando el Señor, ya a través de Jeremías, ¿verdad? A través de todos los profetas que previnieron el cautiverio y la invasión de Babilonia, el pueblo no les hizo caso. ¿Por qué? Porque otros profetas estaban hablando mentiras en nombre de Jehová. Los profetas mentirosos que dicen hablar en nombre de Dios tomaron su nombre en vano. Hermanos, desgraciadamente eso no solamente pasó en aquella época, hace 3000 años. Eso está presente hoy en día en todas las iglesias, desgraciadamente. La gente dice, el Señor me dijo esto, el Señor me dijo aquello, el Señor me habló para decirme esto. Y yo les recomiendo, hermanos, que si alguna vez van a alguna reunión donde escuchen esto, que alguien se pone y piense, el Señor me dijo que, corran, sálganse, por favor, sálganse. Porque esto es muy común y es muy peligroso. ¿Cuál era la pena en ese momento de tomar el nombre de Jehová, hermano? Lean Jeremías 23, todo lo que dice en contra de esos falsos profetas. Lo mejor que les podía pasar era morir apedreados. Por eso, hermanos, es una enorme responsabilidad subirse a un púlpito. Y lo digo con temor y temblor. Examinen, hermanos, examinémonos, examínenme. Es una enorme responsabilidad. Cuando digo voy a hablar la palabra del Señor, más vale que sea la palabra del Señor y no la de hombres. Por eso Pablo de Santiago dice, dejen de ser tantos maestros, porque la condenación de ellos es mayor. Otra manera en que el nombre del Señor se usa en vano es mediante la adoración que menoscaba su gloria. Si repasamos el Antiguo Testamento, en particular el libro de Levítico, encontramos que el Señor dio instrucciones sobre cómo debía llevarse a cabo la adoración en el tabernáculo con el pueblo de Dios. Y ordenó sacerdotes, los hijos de Aarón, para dirigir la adoración. Y dio prescripciones sobre lo que debía formar parte de esa adoración. Y están todos, ¿quiénes eran? Los levitas, ¿verdad? Y los hijos de Aarón tenían que hacer ciertas cosas. Y había una familia, ¿verdad? Los hijos de Coré que se dedicaban a ¿qué? A tocar los instrumentos y tenían que hacerlo conforme el Señor les decía. Levítico 22, del 1 al 3, dice esto: habló Jehová a Moisés diciendo, di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado y no profanen mi santo nombre. Hasta los hijos de Aarón estaban tentados a profanar el nombre, a tomar de las cosas consagradas. Diles, todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia, yo Jehová. O sea, es peligroso tomar el nombre de Jehová. Quizás podríamos pensar, y muchos quieren decir, no, es que es una oportunidad ser pastor, o ser sacerdote, o ser predicador. Pero es algo muy serio.
Y hermanos, desviarse de las prescripciones, de la receta, de las reglas, de lo que Dios dijo en su palabra, de lo que ha establecido, acarrea muerte. ¿Qué le pasaba al sacerdote que no estaba totalmente limpio y entraba inmundo al lugar santísimo una vez al año? ¿Qué le pasaba? Caía fulminado, por eso le tenía que ir atado del tobillo para que, pues, si caía fulminado porque nadie sabía que estaba inmundo, porque no se lavó bien, porque bien traía un pecado oculto, por lo que quieran, pues tenían que jalarlo, porque si entraba otro también se moría. Y sacaron a muchos así. En el Antiguo Testamento los sacerdotes eran literalmente ejecutados por Dios en el acto por ofrecer fuego extraño. ¿Se acuerdan a quién le pasó esto? A los mismísimos hijos mayores de quién? De Aarón. Los primeros en tomar el sacerdocio después de Aarón fueron ejecutados por el Señor por ofrecer un fuego extraño. No es que haya sido un fuego místico, no, simplemente fue algo que el Señor no les dijo. Punto. Hay quienes piensan, no, es que era un fuego, que así, que asado, que las costumbres, que les... No, fue algo que el Señor les dijo, que no hagas esto, lo hicieron y pelas con el Señor. Fue una desviación profunda de las formas prescritas de oración. Y por eso dice la palabra advierte, dice a Moisés, advierte a Aarón y a sus hijos, porque ellos iban a dirigir el culto, ellos iban a seguir las prescripciones establecidas en las Escrituras, para que tengan cuidado con las cosas santas, para no profanar mi santo nombre. En Isaías 1 también está este tema. Les voy a leer algunos versículos de Isaías 1, dice el versículo 4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel y se volvieron atrás. Ese es el pueblo que se había convertido a Israel, en eso se había convertido, al que Isaías le está escribiendo y le está llamando. Es un pueblo pecador que tenía la ley, pero la tergiversó por todos lados. Versículo 11 dice, fíjense bien lo que dice el versículo 11, al pueblo de Israel, a la congregación, le está diciendo Isaías, dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Qué quiere decir esto? Que estaban haciendo lo que el Señor les había dicho, de traer un macho cabrío y un cordero y una paloma, lo que sea, y sacrificarlo, pero dice Jehová aquí, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Por qué? ¿Por qué estaba haciendo lo que había dicho Jehová? Versículo 13, perdón. Dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, o sea, para pisotearlos, para llenarlos de inmundicia? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, la luna nueva y día de reposo. Al convocar asambleas, no lo puedo sufrir, dice Dios. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, estoy cansado de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, dice, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¡Qué tremendo! Porque aparentemente el pueblo de Israel estaba haciendo lo que el Señor les había dicho en la adoración, en el culto, llevando los sacrificios y el holocausto continuo y todo lo que hacían los sacerdotes. Pero en ese momento el Señor les dice, estoy hastiado. Versículo 16 le dice, lavaos. Eso quiere decir que hay remedio, hermanos.
Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir el agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová. Fíjense ustedes cómo este hermoso versículo 18, todo el mundo lo repite, pero no se fija en todo lo que está atrás. Y sí, tenemos que venir a Jehová, dice Jehová, dice, y estemos a cuenta. Tenemos que ver cara a cara a Dios y decir, Señor, he pecado, perdóname. Y el Señor dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Hermanos, es un juicio tremendo en contra del falso adorador, en contra de la adoración que trae un corazón falso. A los sacerdotes Dios les dice, tengan cuidado con su adoración, porque les puede costar la vida. Isaías dice, a Dios no le interesan sus sacrificios, sus festividades, porque sus corazones no están limpios. Así que el manejo carnal de la adoración, que las personas con corazones no lavados adoren a Dios, es una adoración inaceptable. A veces, bueno, sí, traemos a la gente para que escuche los cantos, para que avance el canto, pero muchas veces las traemos al espectáculo y no es así. Fíjense que dice Amós 5, quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. ¿Por qué? Por lo mismo, lean Amós, porque no traen un corazón limpio. Podrían adorar al Señor en vano, al desviarse de sus formas prescritas de adoración. Podemos adorar al Señor en vano al no tener un corazón impuro, al tener un corazón pecaminoso, como se dijo de Israel, con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué significa en vano? Cuando leemos, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Qué significa en vano? Vano tiene la noción de vacío, de la nada. Y es, podríamos decirlo así, degradar el santo nombre de Dios o quitarle algo de sus atributos, vaciarlo de su gloria, no darle toda la gloria. Así que cualquier forma de adoración que provenga de un corazón impuro, cualquier forma de adoración que no esté conectada con el reino de Dios o que esté conectada con el reino de las tinieblas, cualquier forma de adoración egocéntrica, autocomplaciente, frívola, superficial o hipócrita, es tomar el nombre del Señor en vano, es vaciar a Dios de su gloria. Dice Proverbios, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. El conocimiento del santo es el entendimiento. Y eso es fundamental. Si vas a temer al Señor, tienes que conocerlo. Y cuando conoces al Señor y entiendes la gloria de su nombre, entonces quieres y puedes adorarlo de una manera que no vacíe ese nombre la gloria que le corresponde. Hermanos, la adoración es muy seria. Por eso les decía yo el domingo pasado, no venimos aquí a pasar un buen rato, venimos a traerle a Dios adoración. ¿Qué le trajimos hoy? ¿Cómo estamos llegando a este lugar? ¿Para qué? Venimos a adorar a Dios. Ciertamente sacamos cosas muy hermosas, nos llenamos, entendemos la palabra, nos gozamos en los cánticos, predicamos con los hermanos. Todo eso es bueno, pero lo principal es que le estamos trayendo a Dios.
Un corazón puro. No debemos confundir con un entretenimiento centrado en el hombre. No debemos confundir la adoración con algo o algún tipo de experiencia emocional. No debe confundirse con una ceremonia externa o mecánica. Cualquier cosa que robe la gloria a Dios, dice Isaías 42:8, dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Por eso a mí no me cae muy bien, perdón que lo diga desde acá, que cuando alguien canta muy bonito, muy hermoso, le aplaudamos. O sea, sí que bueno, que canta muy bonito, que tiene ese don, pero la gloria es del Señor. No le quitemos la gloria a nuestro Dios. Si le aplaudimos a Dios. Pero hay muchos que se paran aquí enfrente, ¿para qué? Para que les aplaudan. Porque quieren que su ego sea satisfecho. Esa es una adoración falsa. Entonces la adoración es muy seria. Isaías 42:8 ya se lo digo. Cualquiera que disminuye, robe o vacía o le quite a Dios cualquier gloria o cualquier expresión de adoración, ha tomado su nombre en vano, no es inocente y ha cometido un pecado. Salmo 24:1-6. ¿Quién no se lo sabe, hermanos? Apréndanselo, porque ese de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? ¿Quién? No hay un canto que cantamos así. El de manos limpias, el de corazón puro, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaños. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios. Así que tenemos que venir con manos limpias, con corazón puro. ¿Para qué? Para de veras sacar algo. Para recibir bendición de Jehová, dice el versículo 5. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. ¿De qué es lo que estamos sedientos? Dice la bienaventuranza, bienaventurado que tiene hambre y sed de justicia. Venir aquí es ser saciados de esa justicia divina, pero tenemos que venir a adorar, a subir al monte de Jehová, a estar en su lugar santo con las manos limpias y corazón. Todos sabemos que en la iglesia contemporánea hay frivolidad, hay superficialidad en la adoración, y mucha de la supuesta adoración está diseñada en realidad al nivel más bajo posible de la comprensión. Es casi infantil, por eso les decía la vez pasada, no este creo que la anterior, del 7-Eleven, las iglesias del 7-Eleven. ¿Saben cuáles son esas? ¿Se acuerdan? 7 palabras, 11 veces la repiten. Esa es su alabanza. En cambio, el canto que acabamos de entonar, hermanos, vean la letra, la riqueza. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil. Y me acuerdo que el Salmo, cuando veo los cielos, obra de tus manos, el cielo, la luna y las estrellas, digo, ¿quién soy yo? Y por eso decimos, cuán grande es Él. Y no me gusta que el canto esté bueno, pero ¿qué agarraron los nuevos de este canto? Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, 50,000 veces. Y la riqueza de la letra con la que podemos expresar nuestra alma, nuestro espíritu a nuestro Dios, con la que podemos adorar. Cuando recuerdo del amor divino, todo el sacrificio que tú hiciste, cuando me rescataste de lo más bajo, eso podemos entonar. Pero no se les ocurre cuán grande es Él, cuán grande es Él 20 veces.
Pero es que sí estoy en contra. Porque le disminuye la gloria a nuestro Dios. Porque es una mente casi infantil, sin comprensión, sin doctrina. No conviene apresurarse a llegar a la presencia del Señor, a menos que sepas en qué presencia estás. Cuando Isaías se encontró en la presencia del Señor, cuando Daniel, cuando Juan llegaron a la presencia de Dios, ¿qué dijeron? Soy inmundo de labios. Ay de mí, porque podía morir. Juan se cayó por la presencia de nuestro Dios. Moisés se tuvo que ocultar y esconderse del Señor detrás de una roca, porque si lo veía pasar, hermano, se moría. Lo que falta en la adoración contemporánea es una visión correcta de Dios. Y hasta que no comprendamos plenamente la naturaleza, la gloria, la grandeza y la majestad de Dios, no sabemos realmente a qué nos estamos acercando. Si no entendemos a qué venimos, con quién venimos, pues estamos llegando tal vez con las manos sucias, tal vez pensando en otras cosas. Ay, ¿qué tengo que hacer mañana? Ay, sí, tengo que pagar aquello, tengo que hacer esto. Hermano, vienes a la presencia de Dios. Prepárate. Estamos bajo su soberanía. Recordemos el Salmo 95, que dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová y cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Hermanos, lleguemos así con este salmo entonándolos. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. Amén. Así tenemos que llegar con esa actitud de adoración. Cuando vienes ante el Señor, te inclinas, te arrodillas, adoras. Filipenses 2, 9 al 10 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ¿qué? Se doble toda rodilla, que está en ¿dónde? En los cielos y en la tierra. ¿Y qué más? Y debajo de la tierra, o sea, hasta los infiernos tienen que doblar su rodilla delante de mi Dios y delante de mi Señor. Porque Él es Dios y a Él sea toda la gloria. ¿Y qué dice? Y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Como creyentes, hermanos, la adoración es una experiencia de reverencia. Venimos a la presencia del Señor y estamos llamados a tener un corazón limpio, puro, lo que implica un comportamiento tanto interior como exterior completo. Andamos en obediencia al Señor, venimos a honrarlo y a glorificarlo, y al hacerlo, hermanos, no lo consideramos mucho menos de lo que es. No, jamás maldeciremos su nombre, jamás usaremos su nombre para afirmar una mentira, jamás diremos el Señor ha dicho cuando no lo ha dicho, jamás disminuiremos la adoración vaciando a Dios de su gloria. Hermanos, en cierto sentido se podría decir que la adoración simplemente no es lo suficientemente seria, porque la gente no se toma en serio la gloria de Dios. Cualquiera que menosprecie, vacíe o disminuya su nombre con expresiones superficiales, sin amor, egocéntricas o indulgentes,
toman el nombre de Jehová en vano. En 1563, poquito después de la Reforma, Heidelberg, un alemán, discípulo de Lutero, creó un catecismo, o sea, un manual de enseñanza a los cristianos, que decía: debemos ver al santo nombre de Dios solo con temor y reverencia para poder confesarlo, invocarlo y alabarlo con toda justicia en nuestras palabras y obras. Debemos ver al santo nombre de Dios solo con temor y reverencia. No vivimos en una cultura reverente, hermanos. Vivimos en una cultura, la cultura de la informalidad. Todo es informal. Llevan mis corbatas en mis trajes. No sé qué voy a hacer con ellos. Nuevecitos están. Pero ya no. Yo me acuerdo que para ir a trabajar al banco, todos los días teníamos que llevar corbata y traje. Y era formal. Y estaba yo en mi oficina con mi camisa y mi corbata, pero si iba a una junta, agarraba mi saco y me lo ponía para ir a la junta. Me salía para ir al comedor a comer o lo que sea con mi saco y todos formales. Pero ahora estamos en un mundo de informalidad. No sé si han visto, se ponen una playera acá, pero abajo están en ropa interior porque están en una junta en Zoom. Hasta hay un comercial donde está la chica con un traje de sastre a la mitad, pero está en short porque está corriendo, haciendo otras cosas. ¿Cómo puede estar concentrada en una junta? Bueno, mucha gente viene a la iglesia así, con irreverencia. Somos demasiado informales y tratamos a Dios con demasiada indiferencia. Tomamos el nombre de nuestro Señor en vano y pensamos menos de Él de lo que realmente es. Cuando sabemos menos de Él de lo que deberíamos de saber, hermanos, estamos cometiendo ese error. Por lo tanto, debemos estar y estamos obligados a conocer más de Él para darle la alabanza que Él merece. Si, como dice Proverbios 9:10, que ya antes se los dije, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. La sabiduría comienza cuando temes a Dios. Y luego dice la segunda oración de este versículo: el conocimiento del santo es entendimiento, entender a Jehová. Si quieres temer al Señor, tienes que conocerlo. Por lo tanto, la adoración debe reflejar la voluntad de Dios y su gloria en tu conocimiento. Mateo 15, nuestro Señor, que está hablando con fariseos y escribas, les dice en el versículo 7: hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes. Lo vamos a ver. Y luego cita el versículo 8 de Isaías 29: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y dice el versículo 9: en vano me adoran, no tomarán el nombre de Jehová por su imagen. Lo están haciendo. Es una adoración vacía cuando el corazón está lejos de donde están los labios. Es fácil cantar canciones, es fácil dejarse llevar por la belleza de la música, pero si tu corazón no es recto, estás tomando el nombre del Señor en vano. Puedes estar en la iglesia, pero puedes estar también en peligro espiritual, porque tu mente y tu conocimiento de Dios están en otro lado. Puedes estar en la adoración y estar en peligro espiritual, porque tus labios están ofreciendo honra a Dios, pero tu corazón no. El Salmo 86 le pide David al Señor: afirma mi corazón. ¿Qué quiere decir eso? Amalgámalo, ponlo firme, que no se vaya por aquí, por allá, por todos lados, que no sea un corazón dividido. Afírmalo, que estés centrado en lo que tienes que hacer para Dios. Ama al Señor tu Dios, dice Deuteronomio. ¿Con qué? Con todo tú, con todas tus. Así me lo aprendí yo de niño, ¿verdad? Así ámalo, con todo.
No permitas que tu corazón esté dividido, que tu cuerpo esté dividido. Y fíjense ustedes que dice Romanos capítulo 12, uno que también no lo sabemos. Así que hermanos, os ruego, ¿por qué? Y aquí Pablo está haciendo una recapitulación de todo lo que les dijo en los 11 capítulos anteriores, de todo lo que les escribió. Les dice, así que, después de haberles dicho los 11 capítulos anteriores, lo que he leído y todo, les dice, así que os ruego por las misericordias de Dios que presentéis que sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es que vuestra adoración racional. Entonces, ¿qué es la adoración? Es presentarme a Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable. Se trata de algo que yo sacrifico, es un autosacrificio. Pero ese demonio, ¿cómo le hago? Pues síganle leyendo, hermanos, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos conforme a la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que la adoración correcta es presentarme en cuerpo y mente a Dios como un acto espiritual de adoración, y luego de esa adoración sigue la voluntad de Dios. Esa adoración obedece a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios en la adoración? ¿Tiene Dios una voluntad sobre cómo adoremos? ¿Cuáles cantos cantamos? ¿Cuáles no? Las Escrituras nos dicen, y se nos dice que cuando nos reunamos en comunión debemos escuchar la lectura de la palabra. Fíjense cómo Pablo le repite a Timoteo, dice, entre tanto que voy, lea la Escritura y explícala. Y luego les dice en otro pasaje, dice, hablad entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y el Señor nos dice, hasta que yo venga, siéntense a comer, anuncien que yo vengo, pero reúnanse, comulguen. Son todas expresiones de adoración. El Señor nos ha dado exactamente los detalles de cómo debemos adorar. Debemos reunirnos con nuestros corazones purificados, con actitud de arrepentimiento, listos para la comunión con los santos, listos para alzar nuestra voz en alabanza, para cantar y para dar acción de gracias. Debemos reunirnos colectivamente para orar y para escuchar la palabra de Dios. Cuando se nos enseña aquí y en los estudios, es parte de la adoración. Los reformadores, Lutero, Calvino, Manós, estaban tan convencidos de lo que Dios dio para la adoración, que desarrollaron lo que se llamó el principio regulativo. Este principio simplemente significa que debemos adorar de una forma regulada por la revelación divina. ¿Qué quiere decir? Lo que dice la palabra. Porque la regla es la palabra de Dios. No podemos crear un servicio porque pensemos que esto le puede gustar a los empleados, o incluso a los creyentes, sino lo que regulamos según lo que Dios ha revelado. Y aquí hay un comentario de Juan Calvino, muy breve, pero muy claro. Dice, Dios desaprueba todas las formas de adoración que no están explícitamente sancionadas en las Escrituras. Así de fácil. No es la opinión de Juan Calvino, es el resultado de lo que Dios le reveló. Dios tenía prescripciones para la adoración en el Antiguo Testamento y advirtió a los hijos de Aarón, no se desvíen de estas prescripciones. Dios ha diseñado la forma en que quiere ser adorado y no podemos ofrecer sacrificios espirituales de adoración según la voluntad de Dios, a menos que nuestros cuerpos se ofrezcan como ese sacrificio vivo y nuestras mentes hayan sido renovadas por la palabra de Dios. Así que voy a decir esto, hermano. No sé si está ahí en los resumen, pero sí me gustaría que lo notaran.
El factor más importante para una adoración efectiva son las escrituras. No es la música, no es la letra, no es el lugar, no son los hermanos. El factor más importante para una adoración efectiva son las escrituras. Porque si se supone que debemos adorar según la voluntad de Dios, tenemos que acudir a las escrituras para descubrir cuál es esa voluntad, comprobarla. Y esa es esencialmente la definición de cómo adoramos. El escuchar y estudiar la palabra de Dios es la clave para una adoración efectiva. Es la clave para honrar a Dios y para hacer su voluntad. Porque lo que informa la adoración es la verdad de la palabra. Es el conocimiento de los santos. Lo más importante que ocurre en la iglesia con respecto a la adoración es que la mente se transforme, que se renueve por la palabra de Dios. La adoración aceptable es producto de comprender la palabra de Dios. Repito, la adoración aceptable es producto de comprender la palabra de Dios. Eso significa que conoces a Dios y su voluntad y puedes ofrecerle una adoración aceptable. En la historia de la iglesia, y lo sabemos, hermanos, siempre ha estado marcada por la adoración formal, externa o superficial y ceremonial, vacía de Dios y de su gloria, ofrecida por corazones sin amor. Todos conocemos ese tipo de religión, incluso algunas formas de cristianismo. Pero en nuestra época contemporánea es más probable que las iglesias estén fascinadas, no con la palabra, sino con la informalidad, porque buscan más experiencias psicológicas, emocionales, externas, superficiales. Y eso lo que hacen es que vacían a Dios de su gloria y no conocen ni comprenden el amor de Dios. Todas las iglesias tienen grupos de alabanza, tienen líderes de alabanza, y la verdad es que, y lo he visto con coros formales, como con grupos de rock, casi. Pero, como les dije la vez pasada, termina la alabanza y el grupo desaparece. Y el director de la alabanza sale. Y de hecho, algunos hasta salen a echarse un cigarro. O sea, de ese tamaño, porque no lo puede correr porque es el que toca mejor, o el más afinado, el más entonado, o porque es el hijo del pastor. A ese grado hemos llegado. Todos tienen un equipo, un director. Tal vez hay un énfasis en la adoración, pero me temo que mucho de ello implica que están tomando el nombre del Señor en mano y haciendo una adoración falsa. ¿Qué es la adoración? No es nada más venir aquí los domingos. Hermanos, ¿cuál es la definición de la adoración? Yo quisiera también que la notaran. La verdadera adoración es toda expresión de obediencia, alabanza, honor, adoración y gratitud ofrecida al Dios verdadero por un alma regenerada que conoce la verdad sobre Dios y le ama. Ahí está, ¿verdad? Amén. Entonces ya no lo. Pero esto, hermanos, es un estilo de vida, no es algo que hacemos los domingos, no es algo que lo hagamos colectivamente. Esto tiene que ser individual, como vivamos nuestras vidas, adorando al Señor mediante la obediencia, la alabanza, el honor, la adoración y la gratitud que debemos ofrecer al Dios verdadero, porque nuestra alma ha sido regenerada, porque conocemos la verdad sobre Dios y lo amamos. Vivimos en alabanza, debemos vivir en adoración, porque somos verdaderos adoradores, somos los verdaderos adoradores que el Padre buscó y encontró. Somos, dice Pablo, junto con los filipenses, quienes adoramos a Dios en espíritu y no tenemos confianza en la carne. Somos adoradores. Si eres cristiano, tienes que ser un adorador. Literalmente fuiste salvo para adorar. Y si lo dudas, entonces chécate a dónde vas, porque vas al cielo.
Y en el libro de Apocalipsis que hemos estado estudiando, ayer les platicaba a mis hermanos, que yo encontré 7 momentos celestiales, 7 momentos delante del trono. 7 momentos que ve Juan delante del trono, Apocalipsis 4, 5, 11, 14, 15, 19 y 22. 5 momentos preciosos, en donde en todos hay una expresión de adoración, los 144,000, la multitud de rescatados, los 4 seres vivos, todos adoran a Dios. Y eso es lo que hacen esos 7 momentos. Salmo 47, 45 dice: mi corazón rebosa en adoración. En el Nuevo Testamento hay tantas doxologías. Pablo se detiene y prorrumpe en alabanzas al final del capítulo 11 de Romanos, versículo 33, donde dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Qué hermosa alabanza, qué hermoso reconocimiento de que Pablo todavía le falta para alcanzar ese conocimiento pleno para poder adorar a Dios, pero expresa estas palabras en una magnífica doxología, y en todos los escritos de Pablo vemos este tipo de expresiones. Hermanos, yo necesito recordarles que la música no es adoración. La música no es también la poesía con melodía. Eso no es adoración. La adoración es lo que nace del corazón. Si tú cantas esa melodía hermosa, santo, 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 cuán grande es Él, o cualquiera de los 529 himnos que hay en el himnario, con el corazón y con el entendimiento que estás adorando a Dios. La adoración es lo que hace el corazón. Yo les explicaba en un curso de adoración o de alabanza que tuvimos una vez en la iglesia de Monte Moriarty, que la melodía, la música no es, en la música cristiana no es lo que significa en la música pagana o la música del mundo, donde lo que nos mueve es el ritmo. Y ustedes escuchan y le preguntan a los chavos, ¿qué dijo? Y saben ellos que oye música coreana, que no creo que casi nadie habla coreano. La música en inglés, que la verdad yo me digno de hablar inglés, no le entiendo. Y luego cuando le entiendo dije, acá, letras obscenas y perversas, que están escuchando a los chavos y no saben ni qué onda. A diferencia de eso, la música cristiana está movida por las palabras. No es la música, la melodía lo que es agradable a Dios, son las palabras de alabanza. Santo, 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 castillo fuerte de nuestro Dios. Nunca, Dios mío, cesará mi alma de alabarte, de bendecir tu nombre, de cantar tu gloria. Porque entiendo que tu amor perfecto. Y podemos repetir muchas veces, pero hermanos, la música cristiana es la letra y la música. Pero ¿saben qué? La música cristiana es un ferrocarril, es un tren. Es un tren que va sobre 2 vías. 2 vías sobre las cuales, si le falta una, se descarrila. Y si no hay vía, no continúa el tren, si no hay vía. ¿Se han visto los trenes de la vía que tienen un muro ahí para detener al tren y ya no hay más? Esas 2 vías son la oración y la palabra. Si no hay esas 2, la música no sirve. Entonces, hermanos, la adoración se hace del corazón. La música es el vehículo. La oración es adoración. El ministerio que tengas, el servicio que hagas, el que sea, ya sea limpiar, ya sea
predicar o ya sea tocar el piano, el que sea, es adoración. Es un acto de servicio, es un sacrificio de alabanza. La gratitud, fruto de labios, es adoración. Todo lo que haces en tu vida debe ser un acto de adoración. Y cuando nos reunimos colectivamente, todos como adoradores individuales, tenemos la increíble alegría de subirnos a esa ola de gratitud y de amor colectivos hacia donde Dios está en su alto y glorioso templo, Señor, en una expresión de alabanza. Quienes componen la música no son líderes de alabanza. El líder de alabanza, hermanos, somos todos los que podemos enseñar las Escrituras, porque de ahí nace la adoración. La adoración no se estimula con música, sino con la comprensión, con la lectura de las Escrituras, con su predicación. Pero indudablemente, hermanos, somos bendecidos por tener música. Somos bendecidos por dejar que nuestros corazones rebosen de palabras que no podemos inventar nosotros, que no nos dan por nuestra cuenta nuestro cerebro para entender esos hermosos poemas. Las alas de la melodía y la poesía de los seminarios, hermanos, que tenemos es un regalo de Dios. Yo digo, en este seminario tenemos 530 himnos. Ahí hay otros seminarios que me gustaría algún día poder sacarlos, repartirlos, tal vez no son suficientes. Pero de los 530 que hay ahí, allá debe de haber otros 100 o 200 que no están, otros que se repiten. Pero hay muchos otros que no están aquí. Y así hay infinidad. Fanny Crosby, ¿ustedes saben quién es? Tal vez compuso uno de los himnos que jamás cantamos aquí, ¿no? Un himno de Fanny Crosby. Bueno, ese himno, ¿dónde? Ese creo que es de ella, sí. Sí. Pero ¿saben que tenemos ese y otros, no sé, 10, 20 himnos de ella? ¿Mandé? Comprado por sangre, ¿verdad? Pero ¿saben que ella compuso 6,000 himnos? Cerca de 6,000 himnos. Y tenía impedimentos, ¿verdad? Pero, pues tenemos pocos de ella, pero hay muchos otros. Tenemos himnos tan viejos como de Martín Lutero, ¿verdad? De San Francisco de Asís, y el Señor al instrumento de tu paz, ¿verdad? Como himnos modernos, tenemos himnos mexicanos. Obviamente hay muchísimos himnos americanos, muchísimos europeos. Pero tenemos traducciones hermosas que interpretan correctamente las palabras. Maestros encrespan las aguas. Y ruge la tempestad. Los grandes abismos se abren. Pero podemos entender esas letras y enriquecer nuestra adoración, nuestra alabanza. Porque se expresan en palabras que nosotros no tenemos. Yo no tengo el don de componer poesía, a pesar de que mi abuelita era una gran poeta. Pero yo no se me da. Pero los tenemos ahí. Yo quisiera, hermanos, para concluir, que graben esto en su mente. Tu alabanza a Dios solo puede llegar tan alto como la profundidad de tu entendimiento acerca de Dios es. ¿Qué tan profundamente conoces a Dios? Si lo conoces superficialmente, tu alabanza no llega aquí arriba al techo. Pero si conoces profundamente a tu Dios, tu alabanza puede llegar al mismo trono de la gracia. Las personas que tienen un conocimiento superficial de Dios solo tienen una capacidad superficial para alabarlo. La intensidad de tu alabanza es directamente proporcional a la profundidad de tu entendimiento de Dios. Cuando comprendes las cosas profundas de Dios, cuando comprendes las verdades de su gloriosa naturaleza y obra, tu alabanza se eleva en base a ese conocimiento.
y es directamente proporcional. Así que si quieres adorar al Señor de una manera más profunda, no significa subirle el volumen a la banda o al micrófono. Hermano, si quieres adorar a Dios de una manera más profunda, enriquece tu comprensión de Él con la gloriosa palabra de Dios. Y perdón, pero esta es solamente la introducción. El próximo domingo vamos a estudiar Juan 4, del 20 al 21. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te alabamos y te damos gracias porque eres bueno, Señor. Permítenos realmente entender la adoración que debemos traerte, que podamos tener esas manos limpias, ese corazón puro y ese conocimiento de tu verdad para comenzar a adorarte, Señor, en espíritu y en verdad, para ser verdaderos adoradores, Padre. Ayúdanos, Señor, danos la fuerza de tu Espíritu Santo, Señor, y el entendimiento de tu palabra para poder seguir adelante en lo que tú nos has dado. Amén. Vamos a escuchar una música especial, hermanos. Yo les voy a pedir que hoy, reflexionando qué adoración traen ustedes. Hermanos, en el grupo mandé la letra de este canto que vamos a escuchar, que se llama A Dios sea la gloria.